Mi hijo me quitó todo y me dejó en la calle a los 68 años. El mismo niño al que crié sola después de que su padre nos abandonara. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Vázquez, y durante 40 años viví en la misma casa de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Una casa de 2 pisos con azulejos de Talavera en la cocina, un patio lleno de geranios rojos, y el olor perpetuo a café de olla que preparaba cada mañana desde las 5:30. Mis manos ya no eran las mismas de cuando tenía 30 años. Las venas se marcaban como ríos secos sobre la piel manchada por el sol, y mis dedos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de porcelana que había heredado de mi madre. Esa mañana de martes, como todas las mañanas desde hacía una década, preparé el desayuno para Roberto, mi hijo de 42 años. 2 huevos revueltos con chile serrano, frijoles refritos, tortillas recién hechas en el comal de barro, y su café cargado con 2 cucharadas de azúcar mascabado. Lo serví en la mesa de madera que mi difunto esposo había hecho con sus propias manos, bajo la ventana donde entraba la luz dorada que transformaba la cocina en el corazón cálido de nuestro hogar. Roberto llegó a la cocina en pijama, con el cabello revuelto y esa expresión de mal humor que había adoptado permanentemente desde que perdió su último trabajo hace 6 meses. Se sentó sin decir buenos días, sin siquiera mirarme a los ojos, y comenzó a comer con la urgencia de alguien que tiene prisa por estar en cualquier lugar que no sea ahí. «Buenos días, mi amor», le dije, como siempre, mientras limpiaba el comal con un trapo húmedo. «¿Cómo amaneciste?» Roberto no respondió. Solo masticó su comida con gestos bruscos, el tenedor golpeando contra el plato de cerámica pintada a mano que había comprado en Puebla años atrás, cuando aún teníamos dinero para viajes familiares, y Roberto me llamaba la mejor mamá del mundo, cada vez que le cocinaba sus platillos favoritos. Esa mañana había algo diferente en el aire. No podía identificar qué era exactamente, pero sentía una tensión extraña, como cuando el cielo se pone gris antes de una tormenta de verano. Roberto comía más rápido de lo normal. Evitaba mi mirada, y sus hombros estaban tensos bajo la camiseta descolorida que había lavado y planchado la noche anterior. «Mamá», dijo finalmente, sin levantar la vista del plato, «necesitamos hablar». Su voz tenía un tono que no había escuchado antes, frío, calculado, como si hubiera ensayado esas palabras frente al espejo. Me senté en la silla de enfrente, limpiándome las manos en el delantal bordado con flores que mi hermana menor me había regalado en mi último cumpleaños. «Dime, hijo, ¿qué pasa?» Roberto terminó de masticar. Se limpió la boca con la servilleta de tela que había bordado durante las largas tardes de soledad y finalmente me miró. Sus ojos, que habían sido dulces y brillantes cuando era niño, ahora parecían 2 piedras opacas. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla. Es hora de que te mudes a algún lugar más pequeño, más adecuado para tu edad». Las palabras cayeron sobre mí como cubetas de agua helada. ¿Adecuado para mi edad? Esta era mi casa. La casa donde había parido a Roberto durante una madrugada de lluvia torrencial, porque no pudimos llegar al hospital a tiempo. La casa donde había velado a mi esposo durante 3 días cuando el cáncer finalmente se lo llevó. La casa donde había criado a mi hijo sola, trabajando doble turno en la fábrica textil para pagar su escuela privada, sus uniformes, sus libros, sus sueños. ¿De qué hablas, Roberto? Esta es nuestra casa. Aquí creciste. Aquí están todos nuestros recuerdos. Mamá, no seas dramática. Tú ya no puedes subir las escaleras sin cansarte. El jardín se está muriendo porque no lo puedes cuidar. Y el dinero que gastas en servicios, podríamos usarlo mejor. ¿Podríamos? ¿Cuándo se había vuelto mi dinero nuestro dinero? Durante los últimos 6 meses, desde que Roberto perdió su trabajo en la empresa de publicidad, yo había estado pagando todos sus gastos. Su comida, su ropa, la gasolina de su auto, incluso el dinero que les daba a sus amigos cuando salían los fines de semana. Mi pensión completa se iba en mantenerlo,
Y ahora me estaba diciendo que mi casa era demasiado para mí. Roberto, esta casa la pagué con 40 años de trabajo. Cada ladrillo, cada azulejo, cada puerta. Tu padre y yo la construimos con nuestras propias manos. Mamá, ya no vive papá, y tú estás vieja. Es hora de aceptar la realidad. La palabra vieja salió de su boca como un escupitajo. Como si mis 68 años fueran una enfermedad contagiosa. Como si el hecho de haber dedicado mi vida entera a cuidarlo fuera ahora motivo de vergüenza. Sentí que algo se quebró dentro de mi pecho, algo que había estado sosteniéndome durante décadas y que ahora se desplomaba como una pared mal construida. Hijo, yo no estoy vieja, estoy cansada. Cansada de trabajar toda mi vida para ti, para esta familia, para... ¡Exacto! Me interrumpió, golpeando la mesa con la palma abierta. Estás cansada. Por eso necesitas un lugar más tranquilo, un departamento pequeño. O mejor aún, hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que había estado planeando durante semanas. Mariana y yo hemos estado pensando que podrías irte a vivir con tu hermana Esperanza, a Guadalajara. Mariana, su novia de 3 meses. Una mujer de 30 años que trabajaba en una boutique de ropa cara en Polanco y que me trataba con la condescendencia dulzona de alguien que habla con niños pequeños. Mariana, que había estado viniendo a mi casa cada vez más frecuentemente, reorganizando mis muebles, sugiriendo cambios en mi decoración, comportándose como si ya fuera la dueña del lugar. ¿Mariana y tú han estado planeando mi vida? Pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. ¿Sin preguntarme? Mamá, nosotros queremos lo mejor para ti. Esperanza vive sola desde que enviudó. Ustedes podrían hacerse compañía. Y nosotros... Bueno, necesitamos privacidad. Somos una pareja joven. Necesitamos nuestro espacio. Nuestro espacio. En mi casa. La casa que yo había mantenido abierta para él durante 42 años, donde nunca le había cobrado renta, donde había cocinado para él y sus novias anteriores, donde había limpiado sus desastres, lavado su ropa, cuidado sus resacas. Esa casa ahora era el espacio que él necesitaba compartir con una mujer que me veía como un estorbo que había que remover delicadamente. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas, no por la edad, sino por la traición que acababa de descubrir. Mi hijo, el niño al que había cargado en brazos durante noches de fiebre, al que había defendido de maestros injustos y amigos crueles, al que había apoyado en cada fracaso y celebrado en cada pequeño triunfo, me estaba echando de mi propia casa para instalar a su nueva novia. Roberto, necesito que te vayas. ¿Qué? Que te vayas de mi casa. Ahora mismo. Roberto se rió. Una risa seca, sin humor, llena de desprecio. Mamá, creo que no entiendes. Yo ya no me voy a ir de aquí. Esta casa va a ser mía de todos modos cuando tú... Ya sabes, es mejor que aceptemos la realidad desde ahora. Cuando tú te mueras. Eso era lo que había querido decir. Mi hijo estaba esperando que me muriera para quedarse con mi casa. Y como la espera se le estaba haciendo larga, había decidido acelerar el proceso empujándome hacia la puerta. Salí de la cocina sin decir nada más. Subí las escaleras que según él ya no podía subir y me encerré en mi recámara. Me senté en la cama, donde había dormido al lado de mi esposo durante 20 años, donde había soñado con envejecer rodeada del amor de mi familia, donde había imaginado que algún día tendría nietos que correrían por los pasillos y jugarían en el patio entre los geranios. Por la ventana podía ver a Roberto en el teléfono, hablando con alguien, probablemente con Mariana, reportándole cómo había ido la conversación. Los vi llegar juntos esa misma tarde, cargando cajas y bolsas, como si ya se estuvieran mudando. Mariana subió directamente al cuarto de invitados y comenzó a medir las ventanas para cortinas nuevas. Esa noche, cuando bajé a la cocina para prepararme un té de manzanilla, encontré a Mariana reorganizando mis trastes. «¡Ay, Carmen!», me dijo con esa voz melosa que reservaba para las ocasiones en que necesitaba parecer bondadosa. Estaba pensando que podríamos donar algunas de estas cosas. Ya tienes demasiados platos para una persona sola. Para una persona sola. Como si yo ya no formara parte de esta casa.
como si fuera una huésped temporal que había sobrepasado su tiempo de bienvenida. Esos platos los compré con mi esposo en nuestro primer aniversario. Le dije, quitándole de las manos el juego de vajilla de cerámica pintada a mano. No se van a ningún lado. Claro, claro, respondió con una sonrisa condescendiente. Solo pensaba que... Bueno, en el departamento nuevo no vas a tener tanto espacio para almacenar cosas. ¿El departamento nuevo? ¿Ya habían decidido dónde iba a vivir sin consultármelo? Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los ruidos de la casa, el crujir de la madera en las escaleras, el zumbido del refrigerador, el goteo del grifo de la cocina que nunca había logrado arreglar completamente. Durante 40 años, esos sonidos habían sido mi compañía en las noches de insomnio. Ahora se sentían como una despedida. A la mañana siguiente, mientras Roberto y Mariana desayunaban en mi mesa como si fueran los dueños, decidí recordarles todo lo que había hecho por él, todo lo que aparentemente había olvidado. Roberto, le dije, sentándome frente a él con una caja de zapatos llena de recibos y fotografías. Quiero que veas algo. Abrí la caja y saqué el primer recibo. La colegiatura de su escuela primaria privada, el colegio alemán. 500 pesos mensuales en 1985, cuando mi sueldo en la fábrica textil era de 1,200 pesos al mes. ¿Te acuerdas de esto? Le pregunté, mostrándole el papel amarillento. Trabajaba doble turno para pagarte esta escuela. Llegaba a casa a las 11 de la noche, con las manos hinchadas de tanto coser, y aún así te ayudaba con las tareas de matemáticas. Roberto apenas levantó la vista de su plato de chilaquiles. Mariana revisaba su celular, haciendo muecas de aburrimiento. Mamá, eso fue hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo, repetí sacando más papeles. Como cuando te enfermaste de neumonía a los 8 años, ¿recuerdas? El médico privado me costó 3,000 pesos. Tu papá acababa de morir. Y yo no tenía seguro médico decente. Extendí sobre la mesa las facturas del Hospital Ángeles. Radiografías del pecho, medicamentos importados, 5 días de hospitalización en cuarto privado porque no quise que estuvieras en el área general con otros niños enfermos. Vendí mis aretes de oro. Continué, tocándome los lóbulos de las orejas, los que me había regalado tu papá en nuestra boda, los únicos que tenía, para poder pagarte la penicilina que necesitabas. Roberto suspiró con fastidio, como si yo fuera una vieja loca narrando fantasías. Mamá, ya déjalo. Eso es lo que hacen las madres. Es su obligación. ¿Obligación? ¿Vender mis únicas joyas para salvar su vida había sido solo una obligación? Sentí que el aire se me atoró en la garganta, pero continué sacando recuerdos de la caja. «Mira esta foto», le dije, mostrándole una imagen descolorida donde él aparecía con uniforme de fútbol. Tenías 12 años. Querías entrar al equipo de las Águilas del América, categoría infantil. Las mensualidades eran de 800 pesos, más uniformes, zapatos, viajes a torneos. En la fotografía, Roberto sonreía con esa sonrisa amplia y sin dientes que había tenido durante su infancia. Yo aparecía detrás de él, delgada y joven, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y los ojos brillantes de orgullo maternal. Te llevaba a entrenar todos los sábados a las 6 de la mañana. Continué. Tomábamos 2 camiones porque no teníamos coche. Cargaba tu bolsa de deporte, tu botella de agua, tus snacks. Me quedaba ahí sentada en las gradas de concreto, bajo el sol o la lluvia, viendo cómo corrías detrás de esa pelota. Mamá... No, déjame terminar. Lo interrumpí, sintiendo cómo 30 años de recuerdos reprimidos salían en avalancha. Cuando tenías 15 años, querías ir a Estados Unidos con tu clase de intercambio estudiantil. ¿Te acuerdas cuánto costaba? 12,000 pesos. Todo mi aguinaldo de ese año, más un préstamo que me tardé 2 años en pagar. Saqué las fotos de aquel viaje. Roberto en Times Square. Roberto frente a la Estatua de la Libertad. Roberto comiendo pizza en Little Italy. En todas las fotos aparecía feliz, emocionado, viviendo experiencias que otros niños de nuestro nivel socioeconómico jamás podrían tener. Me quedé sin vacaciones durante 3 años para poder mandarte a ese viaje, le dije, la voz quebrada. Mientras tú conocías Nueva York,
Yo trabajaba horas extras los fines de semana para pagar las mensualidades del préstamo. Mariana finalmente levantó la vista del teléfono, pero solo para hacer una mueca de fastidio. Carmen, creo que ya entendimos el punto. Fuiste una buena madre. Pero eso no significa que Roberto te tenga que mantener para siempre. ¿Mantenerme? ¿Quién estaba manteniendo a quién? Durante los últimos 6 meses, desde que Roberto perdió su trabajo, yo había estado pagando su comida, su ropa, sus salidas. Mi pensión de 7,000 pesos mensuales se esfumaba completamente en sus gastos, y ahora esta mujer tenía el descaro de decir que él me mantenía a mí. ¿Mantenerme? Repetí, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Mariana, yo soy quien paga la luz, el gas, la comida, la gasolina de su coche. Sí, pero es tu casa, respondió con esa voz melosa que usaba para sonar razonable. Es lo mínimo que puedes hacer por tu hijo. Lo mínimo. Como si 40 años de sacrificios fueran lo mínimo. Como si haber renunciado a mi juventud, a mis sueños, a mis oportunidades, para criarlos sola fuera lo mínimo que una madre debía hacer. Continué sacando documentos de la caja. Las facturas de su universidad privada, la Iberoamericana. 4 años de colegiatura que me costaron casi toda mi liquidación cuando cerró la fábrica textil, donde había trabajado durante 20 años. Mira esto, Roberto, le dije, extendiendo los recibos sobre la mesa. Tu carrera de comunicación me costó 200,000 pesos. Vendí el terreno que tu papá y yo habíamos comprado en Cuernavaca para construir una casita de retiro. Ese terreno era nuestro plan para el futuro, nuestro sueño de tener un lugar tranquilo donde envejecer juntos. En una de las fotografías aparecíamos los tres, mi esposo, Roberto de 5 años, y yo, parados en aquel terreno vacío, bajo un cielo azul de domingo. Mi esposo tenía el brazo alrededor de mi cintura y señalaba hacia el horizonte, explicándole a Roberto cómo sería la casa que construiríamos ahí algún día. Una casa con jardín grande, con árboles frutales, con un porche donde podríamos sentarnos a tomar café en las tardes. Nunca construimos esa casa, continué, limpiándome una lágrima que había comenzado a rodar por mi mejilla, porque tú necesitabas estudiar en universidad privada, porque querías ser alguien importante en la vida, porque yo creí que vale la pena sacrificar mis sueños por los tuyos. Roberto se removió incómodo en su silla. Por primera vez en días, pude ver algo parecido a la culpa cruzar por sus ojos. Mamá, yo no te pedí que hicieras eso. No, no me lo pediste, admití. Pero cuando llegabas llorando porque tus compañeros se burlaban de ti por venir de una familia humilde, cuando me decías que querías ser como los papás de tus amigos ricos, cuando me suplicabas que no te cambiara a escuela pública, ¿qué iba a hacer? Eras mi hijo, mi único hijo. Saqué más fotografías. Roberto en su graduación universitaria, con toga y birrete, sonriendo junto a mí en los jardines de la Iberoamericana. En esa foto, yo aparecía más delgada, más envejecida, con algunas canas asomándose en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, pero estaba radiante de orgullo. Ese día, le dije, tocando la fotografía con la punta del dedo, cuando te vi recibir tu título, pensé que todo había valido la pena. Pensé que finalmente habías logrado ser el hombre exitoso que siempre quisiste ser. Pensé que ahora sí podríamos ser una familia normal, donde el hijo ayuda a la madre que se sacrificó por él. «Y yo te ayudo», protestó Roberto débilmente. «Vivo contigo. Te hago compañía». «¿Me haces compañía?», solté una risa amarga. «Roberto, tú no me hablas. Llegas, comes lo que cocino, ensucias lo que limpio, gastas lo que gano y te vas con tus amigos. Eso no es compañía. Eso es ser un huésped grosero». Mariana se levantó de la mesa con gesto dramático. «Bueno, ya basta de este melodrama. Carmen, entendemos que has hecho mucho por Roberto, pero él ya es un adulto. No puede vivir pagándote favores para siempre». ¿Favores? ¿Darle la vida? ¿Criarlo? ¿Educarlo? ¿Amarlo incondicionalmente? ¿Eran favores que tenían que ser pagados? No son favores, Mariana, le dije, poniéndome de pie lentamente. Es amor, algo que tú aparentemente no entiendes. «Ay, por favor», exclamó, volteando los ojos.
El amor no significa sacrificarse hasta la estupidez. Roberto necesita construir su propia vida, y tú te estás interponiendo. ¿Yo me estaba interponiendo? ¿En mi propia casa? ¿Con mi propio hijo? Roberto, le dije, ignorando a Mariana y mirando directamente a mi hijo. ¿Esto es lo que realmente piensas? ¿Que yo me interpongo en tu vida? Roberto no pudo sostenerme la mirada. Bajó los ojos y jugó con los restos de comida en su plato. Mamá, yo solo necesito mi espacio. Ya no soy un niño. Tienes razón, le dije, recogiendo todas las fotografías y recibos. Ya no eres un niño. Ya no eres el pequeño que defendía de los abusones en la escuela. Ya no eres el adolescente que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Ya no eres el joven que me prometió que siempre me cuidaría cuando yo fuera vieja. Cerré la caja y la abracé contra mi pecho. Ese niño murió en algún momento sin que me diera cuenta. Y en su lugar quedó un extraño que vive en mi casa. Come mi comida, gasta mi dinero, y me trata como si fuera un estorbo que hay que remover. Esa noche, acostada en mi cama, pude escucharlos planeando mi destino a través de las paredes delgadas. Hablaban de departamentos baratos en la periferia, de asilos decentes, de cómo sería más fácil para todos si yo simplemente aceptara la realidad de mi edad. ¿La realidad de mi edad? La realidad era que a los 68 años, después de 40 años de trabajo y sacrificio, mi único hijo me veía como un problema que resolver en lugar de como la mujer que había dedicado su vida entera a amarlo. Y por primera vez en décadas, comencé a preguntarme si tal vez, solo tal vez, me habían estado usando todo este tiempo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Roberto y Mariana habían comenzado a tratarme como si fuera invisible en mi propia casa. Cambiaron las rutinas, modificaron los horarios, reorganizaron los espacios, todo sin consultarme, como si yo fuera un mueble viejo que eventualmente habría que donar. Una mañana bajé a la cocina y encontré que habían cambiado el café de olla por café instantáneo de sobre. Es más práctico, me dijo Mariana, sin levantar la vista de su celular, y más económico. A tu edad ya no deberías tomar tanto café. Es malo para el corazón. A mi edad. Todo era a mi edad. Como si cumplir 68 años fuera un delito que me descualificara para tomar decisiones sobre mi propia vida, en mi propia cocina, con mi propio dinero. Al día siguiente, llegué del mercado de Medellín cargando las bolsas llenas de los ingredientes para hacer mole poblano, el platillo favorito de Roberto desde niño. Había madrugado para conseguir los chiles más frescos. Había regateado con Doña Esperanza para que me vendiera el chocolate de Oaxaca al mejor precio. Había cargado esas bolsas pesadas en 2 camiones porque quería sorprender a mi hijo con la comida que tanto amaba. Cuando llegué a casa, sudorosa y cansada, encontré a Mariana en la cocina organizando los trastes en cajas. ¿Qué haces?, le pregunté, dejando las bolsas sobre la mesa. Estoy empacando las cosas que no vas a necesitar en tu nuevo departamento, respondió sin inmutarse. Estos platos son demasiados para una persona sola. Y francamente, están muy desportillados. Es hora de renovar. Esos platos desportillados eran los que había comprado con mi primer sueldo completo cuando comencé a trabajar en la fábrica. Cada desportilladura tenía una historia. La de Roberto cuando tenía 5 años y quiso ayudarme a lavar los trastes. La de la Navidad cuando se me resbaló el plato del pavo. La de la vez que mi esposo y yo celebramos su primer aumento de sueldo con una cena romántica en casa. Esos platos no se van a ningún lado, le dije, quitándole la caja de las manos. Carmen, tienes que ser práctica. No puedes aferrarte a todo para siempre. ¿Aferrarme? ¿A mis propias pertenencias en mi propia casa? Mariana, ¿quién te dio permiso de tocar mis cosas? Se rió con esa risa condescendiente que había perfeccionado. Ay, Carmen, no seas tan dramática. Solo estoy tratando de ayudarte. La transición va a ser más fácil si empezamos desde ahora. ¿La transición? Hablaba de echarme de mi casa como si fuera un proceso natural, inevitable, como cuando los niños dejan los pañales o aprenden a caminar. Esa tarde, mientras cocinaba el mole en silencio, escuché a Roberto hablando por teléfono en el patio. Su voz llegaba clara a través de la ventana abierta de la cocina. No, güey, ya casi está todo arreglado. Sí,
Mi jefa ya aceptó que se tiene que ir. No, no fue tan difícil. Solo hay que ser paciente con los viejitos. ¿Sabes? Al final entienden. Sí, claro que va a dejar la casa. ¿Qué va a hacer con ella? Ya no puede mantenerla. ¿Mi jefa? ¿Así me llamaba cuando hablaba con sus amigos? ¿Y qué era eso de que ya había aceptado irme? Yo no había aceptado nada. Había estado resistiendo, llorando en privado, pero resistiendo. No. No se va a quedar con nada del valor. La casa la vamos a vender y con esa lana Mariana y yo nos vamos a comprar algo más moderno en Santa Fe. Sí, algo con alberca. La vieja se va a ir a Guadalajara con mi tía. Ahí va a estar mejor, con gente de su edad. La cuchara de madera se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco. Roberto estaba planeando vender mi casa para comprarse una casa nueva con su novia. Y yo, la vieja, iba a ser deportada a Guadalajara como un paquete incómodo que hay que reubicar. Esa noche, cuando les serví el mole que había tardado 4 horas en preparar, ninguno de los dos me dio las gracias. Roberto comió en silencio, viendo su celular. Mariana hizo una mueca después del primer bocado. Está muy picante, se quejó, y muy grasoso. A tu edad deberías cuidar más lo que cocinas. La comida pesada no es buena para personas mayores. Otra vez, a tu edad. Otra vez, personas mayores. Como si a los 68 años hubiera perdido automáticamente mi derecho a sazonar mi propia comida en mi propia cocina. El mole siempre lo he hecho así, murmuré. A Roberto le gusta picante. Bueno, pero Roberto también tiene que cuidar su salud, respondió Mariana, empujando el plato. Los hombres de su edad ya no pueden comer como adolescentes. Roberto no dijo nada. No me defendió. No dijo que la comida estaba deliciosa como siempre había hecho durante 40 años. Solo siguió comiendo mecánicamente, como si fuera un trámite que tenía que completar. Al día siguiente era mi cumpleaños número 69. Me desperté temprano, como siempre, con esa pequeña esperanza tonta que surge cada año a pesar de todas las decepciones anteriores. Tal vez Roberto recordaría. Tal vez me haría café de olla como me gustaba. Tal vez me daría un abrazo y me diría, «Feliz cumpleaños, mamá», como cuando era niño. Bajé a la cocina y la encontré vacía. En la mesa había una nota escrita con la letra descuidada de Roberto. Nos fuimos a Cuernavaca por el fin de semana. Hay comida en el refrigerador. No hagas travesuras. R. ¿Travesuras? A los 69 años, en mi propio cumpleaños, ¿me decía que no hiciera travesuras? Como si fuera una niña castigada que había quedado sola en casa. Abrí el refrigerador y encontré un yogurt vencido, media lata de frijoles y 2 huevos. Esa era la comida que me habían dejado para mi cumpleaños. Pasé el día sola, sentada en la sala, viendo las fotografías familiares que aún conservaba en la mesa de centro. Fotos de Roberto bebé, de Roberto niño, de Roberto graduándose, de Roberto feliz en cada etapa de su vida. En todas las fotos yo aparecía sonriendo, orgullosa, enamorada de mi papel de madre. Pero ya no había fotos recientes. Hacía años que Roberto no quería tomarse fotos conmigo. Ya no tengo edad para esas cursilerías, mamá. Me había dicho la última vez que traté de convencerlo de que nos tomáramos una foto juntos en mi cumpleaños pasado. Esa noche, mientras cenaba el yogurt vencido con una tortilla dura que encontré en el fondo de la alacena, sonó el teléfono. Era mi hermana Esperanza, desde Guadalajara. «¡Feliz cumpleaños, Carmen!», me gritó con esa alegría espontánea que siempre había tenido. «¿Cómo la estás pasando? ¿Roberto te llevó a cenar a algún lugar bonito?». No pude contener las lágrimas. Por primera vez en semanas, alguien se acordaba de que existía. Alguien se preocupaba por mi bienestar. Alguien me trataba como un ser humano que merecía amor y consideración. «Esperanza», le dije entre sollozos. Creo que me está echando de casa». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Cómo que te está echando? ¿De tu propia casa?». «Dice que ya no puedo mantenerla. Dice que necesito un lugar más adecuado para mi edad. Dice que él y su novia necesitan privacidad». «Ese cabrón», susurró Esperanza. Y aunque normalmente me molestaba que hablara mal de Roberto, esta vez sentí alivio al escuchar que alguien más se indignaba por mi situación. «Carmen, esa es tu casa.
Tú la pagaste. Tú la construiste. Él no tiene derecho a echarte. Pero es mi hijo, Esperanza. Es lo único que tengo en la vida. No, hermana. Tú eres lo único que tienes en la vida. Y es hora de que te des cuenta de eso. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad de la sala, rodeada de 40 años de recuerdos, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser Carmen Vázquez, la mujer fuerte que había criado sola a un hijo y construido una vida desde cero, para convertirme en la vieja que estorbaba en su propia casa. Esa madrugada, mientras caminaba por la casa vacía, pasé frente al cuarto de Roberto. La puerta estaba entreabierta y pude ver que había dejado papeles sobre su escritorio. Curiosidad, tal vez imprudencia, tal vez desesperación. Entré y vi los documentos, contratos de venta de la casa, cotizaciones de departamentos en Santa Fe, y algo que me heló la sangre. Una solicitud para un asilo de ancianos en Guadalajara, a mi nombre, con mi firma falsificada. Roberto no solo planeaba echarme de mi casa, planeaba internarme en un asilo, sin consultármelo, sin mi consentimiento, con mi firma falsificada. En ese momento, algo que había estado muriendo lentamente en mi pecho durante meses, finalmente exhaló su último suspiro. Era mi fe en mi hijo. Era mi esperanza de que, a pesar de todo, él me amaba y me protegería como yo lo había protegido a él. Roberto no me amaba. Tal vez nunca me había amado. Solo me había usado, y ahora que ya no le era útil, me estaba descartando como se descarta un electrodoméstico viejo que ya no funciona bien. Por primera vez en mi vida, miré a mi hijo no como mi bebé, sino como un extraño peligroso que había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, gastando mi dinero, mientras planeaba traicionarme de la manera más cruel posible. Y por primera vez en decenas años, pensé en algo que jamás había considerado antes. Tal vez era hora de defenderme. El lunes por la mañana, Roberto y Mariana regresaron de Cuernavaca bronceados y relajados, cargando bolsas de souvenirs y hablando animadamente sobre los restaurantes donde habían comido y los lugares que habían visitado. Con mi dinero, dinero de mi pensión que había estado ahorrando para alguna emergencia médica, me encontraron sentada en la sala, todavía en pijama, con los contratos de venta y la solicitud del asilo extendidos sobre la mesa de centro como cartas de un juego macabro. Roberto se detuvo en seco cuando vio los papeles. Su rostro pasó del relajamiento vacacional al pánico en cuestión de segundos. «Mamá, yo puedo explicarte». «¿Explicarme qué?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Que planeas venderme casa sin mi consentimiento? ¿O que ya tienes lista mi solicitud para el asilo con mi firma falsificada? Mariana dejó caer las bolsas del viaje y se acercó rápidamente a Roberto, como un soldado que se coloca junto a su compañero antes de una batalla. «Carmen, no es lo que parece», dijo con esa voz dulce que reservaba para las mentiras más elaboradas. «Solo estábamos explorando opciones. Para tu bienestar». «¿Para mi bienestar?», repetí, levantando la solicitud del asilo. ¿Internarme en el Hogar San José de Guadalajara es para mi bienestar? Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño cuando lo descubrían en una travesura. Pero esta no era una travesura. Esta era una traición calculada, planificada, ejecutada con la frialdad de alguien que ve a su propia madre como un obstáculo que eliminar. «Mamá, tú no entiendes. Nosotros no podemos seguir así. Necesitamos privacidad para construir nuestra relación. Y tú necesitas estar con gente de tu edad, que entienda tus necesidades». ¿Mis necesidades? Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo 40 años de sumisión maternal comenzaban a transformarse en algo más fuerte, más feroz. «Roberto, mi única necesidad era ser respetada en mi propia casa por mi propio hijo. Aparentemente, eso era demasiado pedir». «¡Ay, por favor!», explotó Mariana, abandonando por fin la máscara de dulzura. «Carmen, ya basta de drama. Todos sabemos que esta situación no puede continuar. Tú ya no puedes vivir sola. Necesitas supervisión médica. Necesitas... Yo decido lo que necesito», grité. Y mi propia voz me asustó. Hacía décadas que no gritaba.
Hacía décadas que no levantaba la voz, que no me imponía, que no reclamaba mi derecho a ser escuchada. El grito salió desde algún lugar profundo que había mantenido enterrado bajo capas de sacrificio y abnegación maternal. Roberto retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. «Mamá, no te alteres. Sabes que no es bueno para tu presión. No me digas que no me altere», volví a gritar. «Tengo derecho a alterarme cuando mi propio hijo planea traicionarme». En ese momento, el teléfono sonó. Era mi hermana Esperanza. Roberto se abalanzó hacia el teléfono, pero yo fui más rápida. «¿Carmen?», escuché la voz preocupada de mi hermana. Anoche no dormí pensando en nuestra conversación. «¿Estás bien?» «No, Esperanza». «No estoy bien», respondí, mirando directamente a Roberto. «Acabo de descubrir que mi hijo ya tiene listos los contratos para vender mi casa y los papeles para internarme en un asilo, sin consultármelo». «¿Qué?», gritó Esperanza del otro lado de la línea, tan fuerte que incluso Roberto y Mariana pudieron escucharla. «¡Ese desgraciado! ¡Esa víbora! Carmen, no te muevas de ahí. Voy para México ahora mismo». Roberto intentó quitarme el teléfono. «Mamá, no le digas nada a la tía Esperanza. Ella no entiende la situación. Va a crear problemas innecesarios». «¿Problemas innecesarios?», repetí, apartándome de él. «Roberto, ¿sabes cuál va a ser tu problema innecesario? Que ya no voy a permitir que me robes mi propia vida». Colgué el teléfono y enfrenté a mi hijo con una determinación que no sabía que poseía. «Quiero que te vayas de mi casa. Ahora mismo». Roberto se rió con esa risa nerviosa y despectiva que había desarrollado últimamente. «Mamá, no seas ridícula. ¿A dónde voy a ir? No tengo trabajo, no tengo dinero. Eso debiste pensarlo antes de planear vender mi casa para comprarte tu casa nueva». «Pero es que no puedes vivir sola», insistió, y por primera vez pude ver verdadero pánico en sus ojos. «¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Qué va a pasar si tienes un accidente? ¿Y qué iba a pasar cuando me internaras en el asilo?», le pregunté. «Porque según estos papeles, esa era tu solución para mi vejez». Mariana se interpuso entre nosotros con los brazos cruzados y esa actitud desafiante que había estado ocultando detrás de sonrisas falsas. «Carmen, hablemos como adultos», dijo con un tono que pretendía sonar razonable pero que destilaba desprecio. «Tú ya no puedes tomar decisiones importantes por ti misma. Es normal. Pasa con todas las personas mayores. Roberto está tratando de protegerte de ti misma». «¿Protegerme de mí misma?», repetí, sintiendo cómo algo caliente y furioso subía por mi garganta. «Mariana, yo trabajé 40 años para construir esta vida. Crié sola a este hijo ingrato. Pagué esta casa ladrillo por ladrillo. Y ahora resulta que necesito que una niña de 30 años me proteja de mí misma». «No soy una niña», gritó, perdiendo finalmente la compostura. «Y no soy yo quien está teniendo episodios de paranoia. Tú eres la que está actuando como loca». «¿Episodios de paranoia?». Me acerqué a ella, y aunque Mariana era más alta y más joven, retrocedió. «¿Es paranoia descubrir que planean vender mi casa sin mi permiso? ¿Es paranoia encontrar una solicitud de asilo con mi firma falsificada?». Roberto se colocó entre nosotras, tratando de mediar con gestos desesperados. «Basta, las dos. Mamá, Mariana solo quiere ayudar». «Y Mariana, mi mamá está confundida». «Yo no estoy confundida», grité con una fuerza que no sabía que tenía. «Estoy traicionada». En ese momento tocaron a la puerta. Era mi vecina, doña Mercedes, una mujer de 70 años que vivía sola en la casa de al lado desde que enviudó. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó a través de la puerta. «Se escuchan gritos». Roberto me miró con súplica en los ojos. «Mamá, por favor, no hagas un escándalo con los vecinos». «¿Un escándalo?». ¿Defenderme de sus planes para robarme mi casa y deportarme a un asilo era hacer un escándalo? Abrí la puerta y encontré a doña Mercedes con gesto preocupado, acompañada de don Fernando, el señor que vivía en la esquina y que había sido amigo de mi difunto esposo. «¿Qué pasa, Carmen?», preguntó don Fernando. «Nunca habías gritado así». «Me están tratando de echar de mi propia casa», les dije sin rodeos. «Mi hijo y su novia quieren vender mi casa para comprarse una nueva, y planean internarme en un asilo en Guadalajara.
Los ojos de doña Mercedes se llenaron de indignación. ¿Cómo? ¿Tu propio hijo? Señora, por favor no haga caso. Intervino Mariana con esa sonrisa falsa. Carmen está un poco confundida últimamente. A veces las personas mayores malinterpretan las situaciones. ¿Personas mayores? Don Fernando se irguió con dignidad ofendida. Niña, yo tengo 75 años y mi cabeza funciona perfectamente. Y si Carmen dice que la quieren echar de su casa, yo le creo. Además, agregó doña Mercedes, nosotros hemos visto cómo la tratan. Hemos visto cómo la tienen trabajando como sirvienta en su propia casa mientras ustedes andan de paseo. Roberto se puso rojo de vergüenza. Sus planes de manipulación funcionaban en privado, pero se desmoronaban cuando había testigos externos. Esto es un asunto familiar, murmuró. Los vecinos no tienen por qué meterse. Los vecinos nos metemos cuando vemos que maltratan a una buena mujer, respondió don Fernando con firmeza. Carmen, si necesitas ayuda, aquí estamos. Por primera vez en meses, no me sentí sola. Por primera vez, alguien más estaba viendo la realidad de mi situación. No estaba loca, no estaba confundida, no estaba paranoica. Estaba siendo víctima de una traición calculada. Y finalmente había testigos que podían confirmarlo. Esa tarde, mientras Roberto y Mariana se encerraron en su cuarto a susurrar planes desesperados, yo me quedé en la sala con una claridad mental que hacía tiempo no experimentaba. Mi hijo no me amaba. Tal vez nunca me había amado realmente. Solo me había visto como una fuente de recursos, cuidados y servicios. Y ahora que ya no le era útil de la manera que él quería, había decidido deshacerse de mí de la forma más conveniente para él. Pero yo todavía tenía opciones, todavía tenía voz, todavía tenía derechos, y por primera vez en mi vida adulta, estaba dispuesta a luchar por ellos. El teléfono sonó nuevamente. Era Esperanza. Carmen, ya compré el boleto de avión. Llego mañana a las 5 de la tarde, y no voy sola. Traigo a mi compadre Raúl, el abogado. Vamos a arreglar esto de una vez por todas. Cuando colgué, Roberto estaba parado en la entrada de la sala, con cara de terror. Mamá, ¿qué le dijiste a mi tía? La verdad, respondí con una serenidad que me sorprendió. Algo que aparentemente tú has olvidado cómo hacer. Y por primera vez en décadas, fui yo quien se dio la vuelta y se alejó, dejándolo a él con la palabra en la boca. Esa noche no pude dormir, no por angustia, como las noches anteriores, sino por una extraña sensación de poder que no había experimentado jamás. Era como si después de 69 años de vida, finalmente hubiera descubierto que tenía voz propia. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé, me puse mi mejor vestido, el azul marino que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban, y salí de casa sin decirle nada a nadie. Por primera vez en décadas, iba a hacer algo para mí misma. Por mí misma, sin pedir permiso. Mi primer destino fue el banco BBVA de la Avenida Insurgentes, donde tenía mi cuenta desde hacía 20 años. Le pedí hablar con el gerente, un hombre joven que me recibió con la cortesía profesional que se reserva para los clientes de largo plazo. Señora Vázquez, ¿en qué podemos ayudarla? Quiero abrir una cuenta nueva, le dije con una firmeza que me sorprendió. Una cuenta donde solo yo tenga acceso. Y quiero transferir todos mis fondos ahí. El gerente revisó mi expediente en la computadora. Veo que su cuenta actual está registrada como cuenta familiar, con su hijo Roberto como beneficiario autorizado. Exactamente por eso quiero cambiar. Lo interrumpí. Mi hijo ya no va a tener acceso a mi dinero, ni como beneficiario, ni como autorizado, ni como nada. Durante los siguientes 30 minutos, llené formularios, proporcioné identificaciones, cambié contraseñas. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una cuenta bancaria que era completamente mía. Roberto ya no podría ver mis movimientos, ya no podría sugerirme en qué gastar mi pensión, ya no podría hacerme sentir culpable por comprar algo para mí misma. Mi segundo destino fue el despacho del licenciado Morales, un abogado especialista en derecho familiar que me habían recomendado doña Mercedes. Su oficina estaba en un edificio viejo, pero digno de la colonia Doctores, con olor a papel viejo y café recién hecho.
Señora Vázquez, me dijo después de escuchar mi historia, lo que me está contando constituye varios delitos: falsificación de documentos, fraude, intento de despojo. Su hijo podría enfrentar cargos penales. No quiero meterlo a la cárcel. Le aclaré rápidamente. Solo quiero protegerme. Solo quiero que respete que esa es mi casa y que yo decido qué hacer con mi vida. El licenciado asintió con comprensión. Entiendo. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a registrar oficialmente su testamento, donde usted especifica claramente sus voluntades. Segundo, vamos a levantar un acta donde quede asentado que cualquier documento firmado por usted, sin la presencia de un notario, es inválido. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos legales que me protegían. Por primera vez, tenía herramientas jurídicas para defenderme. Ya no era solo una madre vulnerable que dependía de la buena voluntad de su hijo. Era una ciudadana con derechos, con recursos, con opciones. Mi tercer destino fue una sorpresa incluso para mí misma. Pasé frente a una pequeña cafetería en la colonia Roma que siempre había querido conocer, pero Roberto siempre decía que era muy cara o muy pretenciosa para nuestro nivel. Se llamaba Café de la Parroquia. Tenía mesas en la banqueta, y el aroma a café de grano que salía por la puerta me hizo detenerme. Entré y pedí un café cortado con un pan dulce. Simple, pero fue la primera vez en años que me senté sola en un lugar público, sin prisa, sin preocuparme por lo que estuviera pasando en casa, sin sentir culpa por gastar dinero en algo que no fuera estrictamente necesario. La mesera, una chica joven con sonrisa genuina, me trajo mi orden y me preguntó si estaba todo bien. Más que bien, le respondí. Estoy celebrando. ¿Ah, sí? ¿Qué celebra? Que hoy cumplí 69 años de edad, y es la primera vez que hago algo solo para mí. La chica me miró con esa mezcla de tristeza y admiración que se reserva para las revelaciones inesperadas. Pues felicidades, señora. Nunca es tarde para empezar a consentirse. Nunca es tarde para empezar a consentirse. Las palabras se me quedaron grabadas mientras saboreaba mi café y observaba el movimiento de la calle. Gente yendo y viniendo, cada uno con sus propias vidas, sus propios planes, sus propias decisiones. Durante décadas, había olvidado que yo también tenía derecho a tener planes propios. Cuando regresé a casa a las 2 de la tarde, Roberto estaba esperándome en la sala como un animal enjaulado. Tenía ojeras, el cabello revuelto, y esa expresión desesperada de alguien que siente que está perdiendo el control de una situación. ¿Dónde estabas?, me preguntó con un tono que pretendía sonar preocupado, pero que sonaba más bien acusatorio. Estuve buscándote por toda la casa. Pensé que te había pasado algo. Estaba arreglando mis asuntos. Respondí, dejando mi bolsa sobre la mesa con la tranquilidad de alguien que ya no tiene nada que ocultar. ¿Qué asuntos? Mamá, tú no tienes que arreglar nada sola. Para eso estoy yo. Me reí. Una risa suave pero cargada de una ironía que él no pudo interpretar. Roberto, durante 40 años creí que estabas aquí para ayudarme. Ahora sé que solo estabas aquí para usarme. Ya no necesito tu tipo de ayuda. Mamá, no digas eso. Yo siempre he querido lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí era vender mi casa sin mi consentimiento? ¿Lo mejor para mí era internarme en un asilo con documentos falsificados? ¿Lo mejor para mí era gastarme la pensión en sus vacaciones mientras yo comía yogurt vencido en mi cumpleaños? Roberto se quedó callado. Por primera vez, no tenía argumentos manipulativos. No tenía excusas elaboradas. No tenía formas de voltear la situación para hacerme sentir culpable a mí. Mamá, si te sentiste mal por lo del cumpleaños, podemos compensarlo. Mariana y yo podemos llevarte a cenar a donde quieras. No quiero que me lleven a cenar. Lo interrumpí. Quiero que me respeten en mi propia casa. Quiero que dejen de planear mi vida sin consultarme. Quiero que dejen de tratarme como si fuera un mueble viejo que hay que recomodar. En ese momento llegó Mariana de la calle, cargando bolsas de compras. Se detuvo en la entrada cuando vio la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con esa voz cautelosa que usa la gente cuando siente que está llegando a mitad de una pelea. Le estoy explicando a Roberto que las cosas van a cambiar en esta casa. Le dije sin desviar la mirada de mi hijo. ¿Qué tipo de cambios?
preguntó Mariana, dejando las bolsas y acercándose con gesto defensivo. Primero, van a empezar a pagar renta. Esta es mi casa, no un hotel gratuito. Los dos me miraron como si hubiera dicho algo completamente absurdo. ¿Renta?, repitió Roberto. Mamá, soy tu hijo. Los hijos no pagan renta a sus madres. Los hijos que respetan a sus madres no pagan renta. Le aclaré. Los hijos que planean vender la casa de sus madres sin su permiso, sí pagan renta. Segundo, continué antes de que pudieran protestar. Van a empezar a comprar su propia comida. Yo ya no voy a cocinar para personas que critican mi sazón y me tratan como sirvienta. Carmen, no seas ridícula, saltó Mariana. Ni siquiera sabemos cocinar bien. Pues van a aprender, como aprendí yo cuando tenía su edad y tenía que mantener a un bebé sola. Tercero, seguí, sintiendo como cada palabra me daba más fuerza. Van a limpiar lo que ensucien. Van a lavar su ropa. Van a mantener ordenados sus espacios. Esta casa no es un hotel con servicio incluido. Roberto se levantó con gesto desesperado. «Mamá, estás actuando como loca. No puedes cambiarnos las reglas de la noche a la mañana». «¿Las reglas?». Me puse de pie para quedar a su altura. «Roberto, durante 40 años, yo he seguido tus reglas. He cocinado lo que tú querías, cuando tú querías. He limpiado tus desastres. He pagado tus gastos. He aguantado tus desplantes y los de tu novia. ¿Y ahora resulta que cambiar esas reglas es actuar como loca?». «Sí», gritó, perdiendo finalmente la compostura. «Así se comportan las madres normales. Las madres cuidan a sus hijos. No los tratan como inquilinos. Las madres normales», repetí lentamente, «crían a sus hijos para que sean hombres independientes, no para que sean parásitos profesionales». La palabra parásitos cayó en la sala como una bofetada. Mariana se puso roja de indignación. «¡Ya basta!», gritó. «Carmen, estás fuera de control. Roberto, yo no voy a vivir en una casa donde me traten así». «Perfecto», le respondí con una calma que me sorprendió. «La puerta está ahí. Nadie las está obligando a quedarse. Por primera vez desde que habían comenzado a planear mi deportación, fui yo quien tenía el control de la situación. Fui yo quien puso las condiciones. Fui yo quien les dijo que podían irse si no les gustaban las nuevas reglas». Roberto me miró con una mezcla de shock y pánico. Durante 40 años, había estado acostumbrado a manipularme con chantajes emocionales, lágrimas falsas, promesas vacías. Pero ahora se enfrentaba a una mujer que ya no tenía miedo de estar sola, que ya no necesitaba su aprobación para sentirse válida. «Mamá», murmuró con voz temblorosa, «si seguimos así, nuestra relación se va a dañar para siempre». «Roberto», le respondí con una tristeza serena, «nuestra relación se dañó el día que decidiste falsificar mi firma para internarme en un asilo. Ahora solo estoy decidiendo si vale la pena tratar de repararla o es mejor aceptar que se perdió para siempre». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, no porque hubiera resuelto todos mis problemas, sino porque finalmente había dejado de ser una víctima pasiva de las decisiones de otros. Había recuperado mi voz, había recuperado mi poder, había recuperado mi dignidad. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo iba a terminar esta historia, por primera vez en décadas sabía que yo iba a ser quien escribiera el final. El jueves por la tarde, Esperanza llegó como había prometido, pero no sola. Además del licenciado Raúl, traía a mi prima Leticia de Monterrey y a mi compadre don Esteban, que había sido el mejor amigo de mi difunto esposo. Era como si hubiera convocado a un consejo de guerra familiar. Roberto y Mariana estaban en el patio cuando sonó el timbre. Los vi intercambiar miradas nerviosas a través de la ventana de la cocina. Durante los últimos 2 días, habían estado caminando de puntitas por la casa, hablando en susurros, como si temieran despertar a un dragón dormido. «Carmen Vázquez», gritó Esperanza desde la puerta, con esa voz potente que había heredado de nuestra madre. «Abre esta puerta que vengo a arreglar cuentas». Cuando abrí, Esperanza me abrazó con tanta fuerza que casi me levanta del suelo. A los 72 años, mi hermana seguía siendo un huracán de energía y determinación. «Hermana, te ves terrible», me dijo.
examinándome con esos ojos que siempre veían más de lo que uno quería mostrar. ¿Cuánto peso has perdido? No había pensado en eso, pero tenía razón. Mis vestidos me quedaban sueltos. Mi rostro se veía demacrado. Los meses de estrés y las comidas escasas habían pasado factura a mi cuerpo. No importa cómo me vea, le respondí. Importa cómo me siento. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento fuerte. Esperanza sonrió con esa sonrisa feroz que conocía desde la infancia. Perfecto, porque hoy vamos a necesitar toda esa fuerza. Entramos todos a la sala. Esperanza, el licenciado Raúl, prima Leticia, compadre Esteban y yo. Roberto y Mariana llegaron desde el patio con caras de velorio, como reos que van a escuchar su sentencia. Roberto Vázquez, dijo Esperanza sin preámbulos. Siéntate. Tenemos que hablar. Tía, creo que hay un malentendido. ¡Siéntate!, rugió Esperanza con una autoridad que hizo que Roberto obedeciera inmediatamente. El único malentendido aquí es que creíste que ibas a poder estafar a tu madre sin que nadie se diera cuenta. El licenciado Raúl abrió su portafolio y extendió documentos sobre la mesa de centro. Joven Roberto, dijo con la formalidad que caracteriza a los abogados cuando van en serio, tengo aquí copias de los contratos de venta que pretendía ejecutar sin el consentimiento de la propietaria legal de esta casa. También tengo la solicitud de internamiento con firma falsificada. Roberto palideció visiblemente. Eso no es lo que parece. Ah, ¿no?, intervino prima Leticia, sacando unos lentes de su bolsa, porque a mí me parece fraude. Me parece falsificación de documentos. Me parece intento de despojo. Mariana, que había permanecido callada, finalmente explotó. Ustedes no entienden nada. Carmen ya no puede vivir sola. Necesita cuidados. Nosotros solo queríamos ayudarla. ¿Ayudarla? Compadre Esteban se irguió en su silla con la dignidad de sus 80 años. Niña, yo conocí a Carmen cuando se casó con Joaquín. La vi trabajar doble turno para mantener a este muchacho. La vi vender sus joyas para pagar su universidad. Y ahora me dices que ustedes la querían ayudar robándole su casa. No íbamos a robársela, protestó Roberto. Íbamos a venderla para comprar algo más adecuado. ¿Para ustedes?, lo interrumpió Esperanza. Porque según estos papeles, la casa nueva iba a estar a nombre de ustedes dos. Carmen iba a quedar en el asilo de Guadalajara, sin casa, sin patrimonio, sin nada. Roberto se pasó las manos por la cara con desesperación. Ustedes no entienden. Mi mamá está mal de la cabeza últimamente. Dice cosas que no tienen sentido. Se olvida de las cosas. ¿Cómo cuáles cosas?, preguntó el licenciado Raúl, tomando notas. Como que creía que la queríamos echar de su casa, o que pensaba que le robábamos dinero. Roberto, dije con una calma que me sorprendió. Enséñales los contratos de venta. Enséñales la solicitud del asilo. Explícales cómo esas cosas aparecieron en tu cuarto si yo estaba inventando todo. Roberto abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No tenía respuesta para eso. Mariana se levantó de su silla con gesto dramático. «Esto es ridículo. Yo no me voy a quedar aquí escuchando acusaciones. Carmen, si quieres vivir sola y arruinarte la vida, hazlo. Pero no esperes que Roberto se quede a cuidarte cuando te des cuenta de tu error. Mariana», le dije, poniéndome de pie también, «durante meses has estado reorganizando mi casa, criticando mi comida, empacando mis pertenencias, planeando mi futuro. Y ahora resulta que si no acepto que me roben mi patrimonio, soy yo quien se está arruinando la vida». «¡Sí!», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Porque eres una vieja necia que no entiende que ya no sirves para vivir sola». El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta Roberto la miró con horror por haber dicho lo que todos sabían que pensaba, pero que nunca había verbalizado tan crudamente. «Ahí está», murmuró prima Leticia. «Ahí está la verdad». Esperanza se levantó lentamente, y aunque era más baja que Mariana, de alguna manera logró parecer más imponente. «Niña», le dijo con una voz peligrosamente baja, «¿sabes qué es lo que realmente no sirve aquí?». Mariana la miró con desafío. Una mujer de 30 años que no sabe ganarse la vida por sí misma y necesita robar casas de ancianas para conseguir dónde vivir. Eso es lo que no sirve. Mariana se puso roja de furia.
Yo no soy una ladrona. Ah, ¿no? El licenciado Raúl revisó sus papeles. Señorita Mariana Sánchez, ¿es cierto que usted fue quien sugirió la venta de la casa? ¿Es cierto que ya había apartado un departamento en Santa Fe usando como enganche el dinero que pensaban obtener de esta venta? Mariana miró a Roberto con pánico, buscando apoyo, pero él estaba hundido en su silla, derrotado. Roberto, le dije directamente, quiero que me mires a los ojos y me digas si realmente creías que yo necesitaba ser internada en un asilo. Roberto no pudo sostenerme la mirada. Mamá, yo solo pensé que... ¡Mírame a los ojos!, grité, y esta vez no me sorprendió mi propia fuerza. Dime si realmente creías que estaba loca, o si solo era más conveniente hacerme creer que estaba loca para robarte mi casa. Roberto levantó la vista, y por un momento vi al niño que había sido. Al niño que solía pedirme perdón con lágrimas genuinas cuando rompía algo o hacía una travesura. No, susurró. No creía que estuvieras loca. Entonces, Era más fácil, admitió, y las palabras salieron como si le costara trabajo físico pronunciarlas. Era más fácil convencerte de que no podías tomar decisiones que pedirte permiso para vender la casa. ¿Porque sabías que yo no te daría permiso? Porque sabía que tú nunca harías nada que me perjudicara, incluso si eso te perjudicaba a ti. La confesión cayó sobre la sala como una bomba. Roberto acababa de admitir que había manipulado mi amor maternal para robarme mi patrimonio. Compadre Esteban negó con la cabeza tristemente. Joaquín debe estar revolcándose en su tumba, murmuró. Ese hombre trabajó toda su vida para dejarle algo a su familia, y su propio hijo lo iba a malbaratar por un capricho. No era un capricho, protestó Mariana débilmente. Era un plan de vida. Íbamos a casarnos. ¿Con el dinero de la casa de su suegra?, preguntó Esperanza. ¿Qué clase de plan de vida es ese? Tomé la palabra y me dirigí a Roberto con una serenidad que no sabía que poseía. Hijo, durante 40 años yo creí que te estaba criando para ser un hombre de bien. Creí que te estaba enseñando valores, respeto, dignidad, pero me doy cuenta de que solo te enseñé que podías aprovecharte de mi amor sin consecuencias. Mamá, deja que termine. Lo interrumpí. Hoy vas a tomar una decisión. O empiezas a tratarme con el respeto que merezco como tu madre y como la dueña de esta casa, o te vas y no regresas nunca. ¿Me estás corriendo? Te estoy dando la oportunidad de elegir qué tipo de hombre quieres ser. El tipo de hombre que roba a su madre, o el tipo de hombre que reconoce sus errores y trata de enmendarlos. Roberto miró a Mariana, luego a mi familia, luego a mí. Pude ver la batalla interna en sus ojos. La parte de él que sabía que había hecho mal contra la parte que no quería aceptar las consecuencias. Si me quedo, dijo finalmente, ¿las cosas pueden volver a ser como antes? No, le respondí sin dudar. Las cosas nunca van a volver a ser como antes, porque antes yo era una madre que se dejaba pisotear por amor. Ahora soy una mujer que se respeta a sí misma. Si te quedas, va a ser bajo mis condiciones, con respeto mutuo. ¿O no va a ser? Roberto cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, pude ver que había tomado su decisión. Mariana, le dijo a su novia, creo que necesitamos irnos. Por primera vez en meses, sentí algo parecido al alivio. No alegría, porque seguía siendo mi hijo, pero alivio de saber que finalmente había terminado la pesadilla. Mi familia se quedaría conmigo esa noche, para asegurarme de que Roberto y Mariana se llevaran solo lo que les pertenecía. Mañana comenzaría una vida nueva, una vida donde yo decidiera cómo vivirla. Por primera vez en décadas, iba a descubrir quién era Carmen Vázquez, cuando no tenía que ser la madre de nadie más que de sí misma. 3 semanas después de que Roberto y Mariana se fueran, me desperté en una casa que por primera vez en décadas era completamente mía. El silencio ya no me asustaba. Al contrario, había aprendido a diferenciarlo del silencio tenso y cargado de resentimiento que había vivido durante meses. Este era un silencio limpio, lleno de posibilidades. Me levanté sin prisa, algo que no había hecho en años. Durante 4 décadas, mis mañanas habían comenzado a las 5:30 para preparar el desayuno de Roberto, para tenerle listo el café cuando él se despertara,
para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba antes de que yo pudiera siquiera pensar en lo que yo necesitaba. Ahora, a las 8 de la mañana, me serví una taza de café de olla en mi taza favorita, la de porcelana con flores azules que Roberto siempre había criticado por demasiado delicada, y salí al patio a regar mis geranios. Durante los meses de conflicto, había descuidado las plantas. Muchas se habían secado, pero otras, las más resistentes, habían sobrevivido esperando que alguien volviera a cuidarlas. Mientras regaba las macetas, doña Mercedes apareció por encima de la barda que separaba nuestros patios. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo amaneciste?» «Mejor cada día», le respondí con una sonrisa que salía desde algún lugar profundo que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. «¿Y tú, Mercedes?» «Pues aquí, admirando lo bien que se ve tu jardín. Ya era hora de que esas plantas recibieran el cariño que merecen». Tenía razón. No solo las plantas habían estado descuidadas. Yo también había estado descuidada, marchitándome lentamente bajo el peso de expectativas que nunca había cuestionado. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba posponiendo desde que mi esposo murió. Reorganizar completamente la casa según mis gustos, no según lo que fuera práctico o apropiado para las visitas que rara vez llegaban. Comencé por el comedor. Durante años había mantenido la mesa cubierta con un mantel de plástico porque era más fácil de limpiar cuando Roberto derramaba cosas. Saqué del armario el mantel de lino bordado que mi madre me había regalado como parte de mi ajuar de novia, ese que Roberto siempre decía que era demasiado elegante para el uso diario. ¿Demasiado elegante para quién? Era mi mesa, en mi casa, y si quería usar mantel de lino todos los días de mi vida, era mi decisión. Puse la mesa como si fuera a recibir visitas importantes, con los platos buenos, los vasos de cristal, las servilletas de tela. Luego me serví la cena, sopa de tortilla y quesadillas con flores de calabaza, y comí lentamente, saboreando cada bocado, disfrutando del placer simple de comer sin prisa, sin críticas, sin tener que preocuparme por si la comida estaba demasiado salada o muy condimentada. Al día siguiente, Esperanza me llamó desde Guadalajara. «¿Cómo va todo, hermana?» «Esperanza, ayer me di cuenta de algo», le dije, sintiendo una emoción extraña en la voz. Durante 40 años no he hecho una sola comida pensando en lo que yo quería comer. Siempre cocinaba lo que le gustaba a Roberto, a la hora que él quería, con el sazón que él prefería. «¿Y qué cocinaste ayer?» «Sopa de tortilla con mucho chile piquín, esa que a él le parecía demasiado picante y que yo dejé de hacer hace años». Esperanza se rió con esa risa cálida que me recordaba a nuestra infancia. «Carmen, tienes 69 años. Ya era hora de que descubrieras qué te gusta comer». Tenía razón. Era hora de descubrir muchas cosas sobre mí misma. Durante las siguientes semanas, comencé una especie de arqueología personal. Revisé cajones que no había abierto en años. Encontré libros que había dejado de leer porque perdía tiempo que podría usar en cosas más útiles. Redescubrí aficiones que había abandonado porque ya no tenía edad para esas cosas. En el fondo de un armario encontré mi máquina de coser, esa Singer antigua que había comprado cuando Roberto era pequeño, y yo hacía ropa para complementar el ingreso familiar. La saqué, la limpié, compré telas en el mercado de San Juan y comencé a coser de nuevo. No por necesidad económica, sino por el puro placer de crear algo con mis propias manos. Cosí manteles nuevos, cojines para la sala, cortinas para la cocina. Cada puntada era una pequeña declaración de independencia, una forma de decir, esta casa es mía y la voy a decorar como a mí me gusta. Una tarde, mientras cosía en la sala con la radio puesta en música de Los Panchos, tocaron a la puerta. Era una mujer joven, de unos 30 años, con un niño de la mano. «Señora Carmen, soy Lupita, la nieta de doña Mercedes. Mi abuela me dijo que usted cose muy bonito y que tal vez podría hacerle un vestido a mi niño para su festival de la escuela». La miré sorprendida. Hacía años que nadie me pedía que cosiera algo para ellos. Durante mucho tiempo, Roberto me había hecho sentir que mis habilidades eran cosas de viejas, que ya no servían en el mundo moderno.
Claro que sí, le respondí. ¿Qué tipo de vestido necesitas? Un traje de charro, pero pequeñito, para el 5 de mayo. Pasamos una hora midiendo al niño, eligiendo telas, discutiendo detalles. El pequeño, que se llamaba Mateo, me recordó a Roberto cuando tenía esa edad. Curioso, parlanchín, lleno de energía. Pero a diferencia de Roberto, Mateo me trataba con respeto natural, sin esa condescendencia que los adultos a veces les enseñan a los niños hacia las personas mayores. ¿Usted tiene nietos? Me preguntó mientras yo tomaba sus medidas. No, le respondí. Mi hijo nunca me dio nietos. ¿Por qué no? La pregunta tan directa de un niño me hizo reflexionar. ¿Por qué Roberto nunca había querido tener hijos? Tal vez porque eso habría significado responsabilizarse de alguien más, cuidar a alguien más, pensar en alguien más que no fuera él mismo. Porque algunas personas no están listas para cuidar a otros. Le expliqué al niño. ¿Como mi papá antes de que se fuera? Lupita se puso roja de vergüenza. Mateo, no hagas preguntas personales a la señora Carmen. No te preocupes, le dije a Lupita. Los niños hacen las preguntas que los adultos no se atreven a hacer. Durante los días siguientes, mientras cosía el traje de charro de Mateo, pensé mucho en esa conversación. Roberto había sido como el papá de Mateo, alguien que no estaba listo para cuidar a otros, pero que a diferencia del papá de Mateo, había tenido una madre que se hizo cargo de todo por él, que le evitó tener que crecer y asumir responsabilidades. Tal vez parte de la culpa de lo que había pasado era mía. Tal vez, al protegerlo tanto, al hacer todo por él, le había impedido desarrollar la capacidad de cuidar a otros, de sentir empatía, de pensar en alguien más que en sí mismo. Pero ya no importaba analizar el pasado. Lo que importaba era el presente, y en el presente yo era libre para decidir cómo quería vivir el resto de mi vida. El día del festival escolar, Lupita trajo a Mateo para que se probara el traje terminado. Le quedaba perfecto. El niño se veía en el espejo y sonreía con esa felicidad pura que solo tienen los niños cuando se sienten especiales. «Parezco un charro de verdad», gritó, dando vueltas para que la falda del traje se moviera. «Eres un charro de verdad», le dije. Los charros son valientes, protegen a su familia y siempre dicen la verdad. Lupita me pagó el trabajo, pero más que el dinero, lo que me llenó fue la satisfacción de ver la alegría en los ojos del niño. Durante años había olvidado lo que se sentía crear algo que hiciera feliz a otros sin esperar nada a cambio más que gratitud genuina. Esa noche, sola en mi casa, me senté en la sala con una taza de té de hierbas y miré a mi alrededor. La casa se veía diferente, no solo porque había reorganizado los muebles o cambiado la decoración, sino porque se sentía diferente. Se sentía como mi hogar. No como un lugar donde yo vivía de prestado, esperando la aprobación de otros. Por primera vez en décadas, no estaba esperando a que alguien llegara. No estaba preocupada por tener la cena lista a cierta hora, por mantener la casa impecable para visitas que podrían o no llegar, por comportarme de cierta manera para no molestar a nadie. Estaba simplemente siendo yo misma, en mi propia casa, viviendo a mi propio ritmo. Y descubrí algo sorprendente. Me gustaba mi propia compañía. Durante años había tenido miedo de estar sola. Había creído que necesitaba la presencia de Roberto para sentirme válida, para tener un propósito en la vida. Pero ahora entendía que había una diferencia enorme entre estar sola y estar abandonada. Estar sola era una elección, un espacio de libertad donde podía descubrir quién era cuando no tenía que ser lo que otros esperaban de mí. Estar abandonada había sido lo que viví durante los últimos años con Roberto, rodeada de gente que no me veía, que no me valoraba, que me trataba como un fantasma en mi propia casa. Ahora estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía abandonada. Me sentía acompañada por la persona más importante de mi vida, yo misma. Al día siguiente comencé a planear algo que nunca había hecho en mi vida adulta, un viaje sola. No para visitar familia, no para acompañar a alguien, sino simplemente porque quería conocer lugares nuevos. Había una excursión a Oaxaca que salía el próximo mes. 3 días conociendo los mercados, las iglesias coloniales, las zonas arqueológicas.
3 días siendo turista en mi propio país, viendo cosas que siempre había querido ver pero que nunca había podido porque no era práctico, o era muy caro, o Roberto no tenía tiempo. Llamé a la agencia de viajes y reservé mi lugar. Por primera vez en mi vida, iba a viajar por placer, para alimentar mi alma en lugar de cumplir obligaciones familiares. Carmen Vázquez, la mujer que había pasado 70 años cuidando a otros, finalmente iba a empezar a cuidarse a sí misma. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de un pequeño café en el centro histórico de Oaxaca, viendo el atardecer pintar de dorado las piedras de la catedral. A mis pies descansaba una maleta pequeña con souvenirs que había comprado para mí misma. Textiles zapotecas, chocolate de monte, mezcal artesanal que pensaba disfrutar lentamente en las tardes de mi patio. Era mi tercer viaje. Después de Oaxaca, había ido a Mérida, luego a San Miguel de Allende. Cada viaje había sido una pequeña aventura, una oportunidad de descubrir no solo lugares nuevos, sino aspectos de mí misma que habían permanecido dormidos durante décadas. En Mérida había aprendido a bailar danzón en una clase para adultos mayores. En San Miguel había tomado un taller de pintura en acuarela. Pequeñas cosas que Roberto habría considerado tonterías de vieja, pero que para mí eran actos revolucionarios de autoafirmación. Mi teléfono sonó. Era Esperanza. «¿Cómo va el paseo, hermana?» «Maravilloso», le respondí, observando a una pareja de turistas extranjeros que luchaba con un mapa. «Mañana voy a las ruinas de Monte Albán. Dicen que el amanecer desde ahí es espectacular». «Me da mucho gusto escucharte así, Carmen. Suenas... no sé cómo decirlo. Suenas como tú misma». Tenía razón. Por primera vez en décadas, sonaba como yo misma, porque por primera vez en décadas, era yo misma. No la madre abnegada de Roberto, no la viuda inconsolable de Joaquín, solo Carmen Vázquez, una mujer de 70 años que estaba descubriendo el mundo y descubriéndose a sí misma en el proceso. «Esperanza, ¿puedo contarte algo?» «Claro, hermana». El otro día, mientras caminaba por el mercado 20 de noviembre, una señora me preguntó si era mi primera vez en Oaxaca. Le dije que sí, y ella me respondió: «Qué bonito que a su edad se anime a conocer lugares nuevos. Yo conozco muchas mujeres que a los 70 ya no salen ni de su colonia». Y me di cuenta de que durante años yo fui una de esas mujeres. «Pero ya no», dijo Esperanza con cariño. «Ya no. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No extraño nada de mi vida anterior. No extraño cocinar para alguien que criticaba mi comida. No extraño limpiar detrás de alguien que no agradecía mi trabajo. No extraño vivir esperando la aprobación de alguien que nunca iba a dármela». Cuando colgué, me quedé un rato más viendo el movimiento de la plaza. Familias cenando en los restaurantes al aire libre, niños jugando entre las bancas, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos con la paciencia infinita de quien ha hecho lo mismo durante años. Pensé en Roberto. Durante los primeros meses después de que se fuera, había esperado una llamada, una disculpa, algún signo de arrepentimiento, pero nunca llegó. Según mi compadre Esteban, que se había encontrado con él en el banco, Roberto y Mariana se habían mudado a un departamento rentado en la colonia del Valle. Roberto había conseguido trabajo en una agencia de publicidad pequeña, y aparentemente seguían planeando casarse. Me había dolido al principio, no porque quisiera que regresara, sino porque confirmaba algo que me había costado trabajo aceptar. Roberto realmente nunca me había visto como su madre, sino como una proveedora de servicios que había dejado de serle útil. Pero con el tiempo, ese dolor se había transformado en algo parecido al alivio. Roberto había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Por primera vez en nuestras vidas, los dos éramos libres de vivir sin las expectativas del otro. Al día siguiente, en Monte Albán, mientras veía el amanecer desde las ruinas zapotecas, recibí una llamada inesperada. Era Lupita, la nieta de doña Mercedes. «Señora Carmen, disculpe que la moleste en su viaje». Doña Mercedes me dio su número. «No me molestas, Lupita. ¿Qué pasa?» «Es que... bueno, resulta que mi jefe se enteró de que usted le hizo el traje de charro a Mateo y quedó impresionado con la calidad del trabajo. Él tiene una boutique de ropa artesanal aquí en la Roma Norte y quiere saber si usted estaría interesada en hacer algunas piezas para vender ahí». Me quedé callada por un momento,
procesando la información. ¿Alguien quería pagar por mi trabajo? ¿Alguien valoraba mis habilidades lo suficiente como para ofrecerme trabajo remunerado? ¿Qué tipo de piezas? Pregunté. Blusas bordadas, rebozos, manteles, ese tipo de cosas. Dice que hay mucha demanda de artesanías mexicanas auténticas, hechas por manos expertas. Manos expertas. Hacía décadas que nadie describía mis manos como expertas. Dile que cuando regrese de mi viaje hablamos, le respondí. Me interesa. Cuando colgué, me senté en una de las piedras milenarias de Monte Albán y lloré, pero no de tristeza, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Era como si el universo me estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, una posibilidad de ser valorada por lo que podía crear en lugar de por lo que podía sacrificar. Regresé a Ciudad de México 3 días después, bronceada, relajada, con la maleta llena de recuerdos y el corazón lleno de planes. La casa me recibió con su silencio acogedor, sus plantas florecientes, sus espacios organizados según mis gustos y necesidades. Doña Mercedes me vio llegar desde su ventana y salió a saludarme. «Carmen, ¿cómo te fue en el viaje?» «De maravilla, Mercedes. Creo que voy a hacer de esto una costumbre. Me da mucho gusto verte así. Se nota que los viajes te sientan bien». Tenía razón. Los viajes me sentaban bien, pero no por los lugares que visitaba, sino porque cada viaje era una confirmación de que podía valerme por mí misma, de que podía tomar decisiones, resolver problemas, disfrutar de mi propia compañía. Esa tarde arreglé mi reunión con el dueño de la boutique. Se llamaba Arturo. Era un hombre de unos 50 años que había dejado su trabajo en una corporación para dedicarse a promover el arte popular mexicano. «Señora Carmen», me dijo mientras revisaba las fotografías del traje de charro que había hecho para Mateo. «Esto es trabajo de calidad museográfica. ¿Cuántos años lleva cosiendo?» «Toda la vida», le respondí, pero nunca había pensado en vender mi trabajo. «Pues es hora de que empiece. Tengo clientes que pagarían muy bien por piezas como esta». Salí de esa reunión con un contrato para hacer 5 blusas bordadas y 3 rebozos de seda. Era trabajo que podía hacer a mi ritmo, en mi casa, según mis propios estándares de calidad. Y por primera vez en mi vida, iba a ganar dinero haciendo algo que realmente disfrutaba. Los meses siguientes fueron los más plenos de mi vida adulta. Trabajaba en mis costuras por las mañanas, cuando tenía más energía y mejor luz. Por las tardes leía, escuchaba música, caminaba por el barrio, platicaba con mis vecinos. Los fines de semana a veces iba al cine sola, algo que había creído que era triste pero que descubrí que era liberador. Nadie me preguntaba qué película había elegido. Nadie criticaba mis gustos. Nadie se dormía durante las partes que a mí me parecían interesantes. Una tarde, mientras bordaba una blusa con diseños huicholes, tocaron a mi puerta. Era un joven de unos 25 años, delgado, nervioso, con los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. «¿Señora Carmen Vázquez?» «Sí, soy yo. Mi nombre es Diego. Era novio de Mariana. Se me heló la sangre. ¿Qué querría el exnovio de la mujer que había tratado de robarme mi casa? Diego, yo no creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor», me interrumpió. «Solo 5 minutos. Es que necesito contarle algo importante». Lo dejé pasar, pero no sin cierta aprensión. Se sentó en el borde del sillón, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. «Señora Carmen, yo salí con Mariana durante 2 años antes de que conociera a su hijo, y quiero que sepa que lo que le hicieron a usted no fue la primera vez». «¿Cómo?» «Mariana hace esto. Se enamora de hombres que tienen madres viudas, con propiedades. Convence al hijo de que la mamá ya no puede vivir sola, de que necesita cuidados especiales. Y luego, usted ya sabe el resto». Me quedé helada. Roberto no había sido el primer hijo que Mariana había manipulado para estafar a su madre. «¿Por qué me dice esto?», le pregunté. «Porque mi mamá fue su primera víctima, y cuando traté de advertirle a su hijo, Mariana me convenció de que yo estaba celoso, de que estaba inventando cosas. Su hijo no me creyó». Diego me contó una historia que era prácticamente idéntica a la mía.
una viuda de 70 años que había sido convencida por su propio hijo de que ya no podía vivir sola, que había sido internada en un asilo mientras vendían su casa para su propio bien. Mi mamá murió en ese asilo 6 meses después, terminó Diego con voz quebrada. Murió de tristeza, señora Carmen. Murió sintiendo que su propio hijo la había traicionado. Sentí un escalofrío. Esa podría haber sido mi historia. Si no hubiera descubierto los documentos a tiempo, si mi familia no hubiera intervenido, si no hubiera encontrado el valor para defenderme, yo podría haber terminado como la mamá de Diego. ¿Por qué no denunciaron a Mariana? Lo intentamos, pero legalmente ella no había hecho nada ilegal. Solo había aconsejado a su novio sobre lo que era mejor para su mamá. La responsabilidad legal era completamente de mi hermano. Diego se fue después de darme todos los detalles que tenía sobre el modus operandi de Mariana. Cuando cerré la puerta, me quedé un largo rato apoyada contra ella, procesando lo que acababa de escuchar. Roberto no había sido solo un hijo ingrato. Había sido el cómplice de una mujer que se dedicaba profesionalmente a estafar ancianas viudas. Y lo más aterrador de todo era que había estado a punto de funcionar. Esa noche llamé al licenciado Raúl y le conté toda la historia. Su consejo fue claro: documentar todo lo que Diego me había dicho, conservar todas las evidencias de lo que Roberto y Mariana habían intentado hacerme, y estar preparada para testificar si alguna vez se presentaba un caso legal. Señora Carmen, me dijo antes de colgar, usted salvó no solo su patrimonio, sino probablemente su vida. Las estadísticas de ancianos que mueren de depresión después de ser internados contra su voluntad son muy altas. Cuando colgué, miré a mi alrededor. Mi casa, mis plantas, mis costuras, mi nueva vida. Todo eso había estado a punto de desaparecer para enriquecer a una estafadora profesional y a un hijo que me había visto como un obstáculo en lugar de como una madre. Pero había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Un año después de aquel terrible día cuando descubrí los contratos falsos, estaba sentada en mi patio, terminando un rebozo de seda que me habían encargado para una boda. El sol se ocultaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de rosa y naranja, y mis geranios florecían exuberantes en sus macetas recién regadas. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Mamá? Era Roberto. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. Hola, Roberto. Mamá, quería saber cómo estás. Estoy muy bien, hijo. ¿Y tú? Hubo una pausa larga. Mamá, Mariana me dejó. Se fue con otro hombre. Un viudo de 60 años que tiene una casa en Polanco. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una profunda tristeza por mi hijo, que había sido usado y descartado exactamente como Mariana había planeado usarme y descartarme a mí. Lo siento, Roberto. Mamá, creo que cometí un error muy grande. Sí, Roberto, lo cometiste. ¿Podrías perdonarme? La pregunta que había estado esperando durante un año. La pregunta que había ensayado responder de 1000 maneras diferentes. Roberto, yo te perdono. Eres mi hijo, y siempre serás mi hijo. Pero perdonarte no significa olvidar lo que pasó. No significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Lo entiendo. Si quieres reconstruir nuestra relación, va a tener que ser desde cero, con respeto mutuo, con límites claros, con honestidad total. ¿Eso significa que puedo volver a visitarte? Puedes visitarme, pero ya no puedes vivir aquí. Ya no puedes tomar decisiones sobre mi vida. Ya no puedes tratarme como tu sirvienta personal. Entiendo. Y Roberto, si alguna vez, en el futuro, sientes que ya no puedo cuidarme sola, vienes y me lo dices de frente. No planeas nada a mis espaldas. No falsificas mi firma. No me traicionas. ¿Estamos claros? Sí, mamá. Cristalino. Colgamos con la promesa de vernos pronto para una comida. Una comida donde él sería mi invitado, no mi inquilino no deseado. Esa noche, mientras preparaba mi té de hierbas antes de dormir, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Un año atrás, había estado al borde de perder todo. Mi casa, mi dignidad, mi libertad, tal vez hasta mi vida. Hoy tenía un negocio próspero, amigos que me valoraban,
una relación nueva con mi hijo basada en el respeto mutuo, y algo que no había tenido en décadas, una relación sana conmigo misma. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, que el amor verdadero incluye límites saludables, que estar sola no es lo mismo que estar abandonada, y que a los 70 años, la vida todavía puede darte sorpresas maravillosas si tienes el valor de tomarlas. Ahora te pregunto, ¿has vivido algo similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Si mi historia te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que lo necesite, dale like y suscríbete al canal para que llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que siempre es posible renacer.